En tiempos de pandemia, el trabajo y la voz de los delegados del SUTEBA. Bueno, fueron semanas muy intensas, de mucho trabajo. Creo que nuestro rol está siendo como acompañar y que los compañeros y las compañeras sepan que pueden acudir a vos en caso de que tengan algún conflicto. Estoy las 24 horas del día hablando y contestando sus preguntas, sus inquietudes. Permanentemente los compañeros y las compañeras recurren a mí como representante del sindicato porque saben que el sindicato da respuestas y rápidamente. Informar a conciencia e información real. Creo que esa fue parte de nuestra tarea en este tiempo. Hicimos un fuerte hincapié con las comunicaciones que salieron de la Secretaría de Género, tratando de prevenir y de cuidar si había alguna compañera en situación de violencia familiar que supiera que estábamos ahí para contenerla y alertando que la violencia no se quede en casa, que sabemos también que es una situación recurrente, ¿no? en los hogares. Bueno, uno trata siempre de estar en contacto y ver a ver qué es lo que está a su disposición para poder acercarse y dar una mano. La escuela siempre tiene que estar abierta porque son gente que vive en el día a día y es nuestra comunidad, y nosotros como docentes tenemos esa responsabilidad también. Además de ir a nuestras escuelas a repartir los bolsones alimentarios, ofrecernos para ir a otros establecimientos donde falten docentes para ayudar en lo que es la entrega de los módulos alimentarios. Esto rescato del SUTEBA que está y que no solamente está para una foto o cuando se hace una publicidad, ¿no? Que estamos ahí para cuando el docente lo necesite. En la escuela pública cumple y va a seguir cumpliendo un rol fundamental, ¿no? Porque siempre está presente, no importa los avatares de la vida, de la historia, sino que siempre va a estar ahí, al pie del cañón. Bueno, buenas tardes. Hola, Cecilia. Hola, ¿cómo va? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Lo primero es, vamos a presentarnos, ¿sí? Yo la voy a presentar a Cecilia. Hay un zócalo que hicieron nuestros zocaleros, que dice que Cecilia Martínez, es verdad, es fundadora de nuestra organización sindical. No solamente estuvo en la previa, que después vamos a hablar un poco, sino que aparte fue congresal fundadora y maestra jardinera. Eso que uno generalmente no lo cuenta, pero bueno, Ceci, maestra jardinera, delegada durante muchos años del nivel inicial. ¿Está bien así como te presenté o algo más? Está bastante bien. Está aprobada. Bueno, viste ahí. Somos como Tutankamón, cuando te ponen fundadora es como que uno siente fundadora, me siento como Garay fundando la ciudad de Buenos Aires, como Mendoza, pero somos fundadoras. No solo yo, no sé si en tu zócalo, en lo que había visto no aparecías como fundadora, pero María Laura se hace la jovencita, pero también fue fundadora del SUTEBA. Y previo a la fundación del SUTEBA, que es del 86, fue militante nuestra de lo que después fue el SUTEBA durante una parte de la dictadura, unos cuantos años de la dictadura, y una de las constructoras del paro del 1 de junio y constructora del SUTEBA, así que también es fundadora María Laura. Bueno, ahí nos dieron un pie importante porque en realidad la convocatoria era
poder pensar en los derechos y compromisos de los y las delegadas docentes. Y la verdad, con el videíto que compartieron los compañeros que construyeron esta bellísima revista 737, nos dieron un pie por lo menos para, ya no tenemos que hablar tanto de compromiso, porque me parece que Jonathan, que Lucis, que Dalma y que Horacio contaron un poco de qué se trata esto del compromiso, ¿no? Así que esto nos da mucho pie. Pero quizás sería interesante, yo siempre digo que la verdad, nada en la vida, pero bueno, en este caso nuestro sindicato no empieza cuando uno llega, no empieza hoy, ni empezó el día que yo comencé a estar en la organización sindical, que no era el SUTEBA, sino que había como, bueno, la previa, ¿viste? Como los jóvenes ahora que están de previa. Bueno, la organización sindical SUTEBA también tuvo una previa y los delegados, las delegadas cumplían un papel muy importante. Así que te pregunto a vos, contanos vos, Ceci, el papel de los delegados y las delegadas en aquella previa de la constitución de nuestro sindicato, ¿no? Sí. La verdad que el videíto yo no lo había visto, porque se produce tan que a uno a veces no le da tiempo, ni aún en tiempos de pandemia y de encierro, ver todo lo que se produce, pero el video es muy lindo porque ratifica esto que dice Laura, ¿no? Que es el compromiso de nuestra organización que va más allá del salario y los derechos de los compañeros, que por supuesto son tarea fundamental nuestra, sino un compromiso con los chicos y con la comunidad, con los padres. Entonces, la verdad que es muy conmovedor y me fijaba en las edades de los compañeros delegados que aparecen, como tantos otros que no aparecen, pero que anónimamente hacen una tarea muy importante, y son todos, la mayoría muy jóvenes. Y entonces uno se remite bueno, este sindicato se construyó porque tuvimos la iniciativa política, un grupo de compañeras de llevar adelante y hacer realidad una necesidad de los trabajadores de la educación de la provincia de Buenos Aires, que era tener una organización única provincial, pero que los verdaderos constructores del sindicato, del SUTEBA, desde el SUTEBA, ¿no? Y durante la dictadura algunos, no muchos, porque bueno, el terror y la represión hizo que muchos compañeros se alejaran del sindicato, además de los compañeros que fueron perseguidos o asesinados, pero de todas formas, sin el cuerpo de delegados funcionando, nosotros no hubiéramos podido construir las luchas previas al SUTEBA, la resistencia a la dictadura, porque ahí están la raíz del SUTEBA, empieza de antes, pero digamos como historia más cercanita. No podemos obviar el papel de la docencia, de resistencia a la dictadura, de resistencia en las aulas, leyendo lo que estaba prohibido, cambiando la tapa a los libros y leyendo igual a Elsa Bornemann. El elefante ocupa mucho espacio, yo soy jardinera, me acuerdo cómo lo leíamos con la tapa cambiada, que eran pequeñas batallas de resistencia, pero bueno, esto que dice Laura de cómo fue en los inicios en la dictadura, fue el que mantuvo el fueguito prendido, un grupito muy chico de compañeros y algunos delegados que bancaron igual y pudieron, como digo yo, a veces la dignidad le gana la batalla al miedo. Algunos compañeros, la dignidad que tenían le ganó al miedo que imponía la dictadura, miedo lógico, genuino, obviamente. Y pudieron ser esa red de contención del sindicato. Yo tengo acá guardado como un tesoro un cuaderno de delegado de una delegada de Morón, de Inés Sprovieri, que fue delegada, no sé, desde la década del 70, fue delegada durante muchos años y me regaló una vez en un aniversario del SUTEBA, no me acuerdo si los 20 o los 25 años, su cuaderno de delegada durante la dictadura, y la verdad que es una expresión muy, muy conmovedora, ¿no? De esas batallas que decía y de los compañeros que bancaron.
que bancaron al sindicato durante la dictadura y fueron los que bancaron el paro del 1 de junio. Lo nombro especialmente porque fue el puntapié inicial o digo yo, los primeros contracciones del parto que después fue el SUTEBA. Y sin los delegados no lo hubiéramos podido hacer. No hubiéramos podido construir el SUTEBA en el 83, el paro es en el 83, el SUTEBA en el 86, y no hubiéramos podido crecer como creció exponencialmente el SUTEBA, no solamente en cantidad de compañeros, sino en la calidad, y yo creo que más allá de los errores que podemos haber cometido y que seguramente seguiremos cometiendo, los aciertos en política de estar, creo que sin equivocarnos, siempre del lado que teníamos que estar, que era del lado de fundamentalmente de los trabajadores y de los sectores populares. Pero bueno, aparte de esta historia que yo decía, fueron los delegados en la dictadura, fueron los hacedores, los constructores, los que garantizaron poder parir el paro del 1 de junio y a los 3 años el SUTEBA, ¿no? Y después de ahí haber sido el sostén de todas y cada una de las luchas que el SUTEBA dio en tiempos de avance y en tiempos de retroceso, ¿no? En tiempos del sindicato a la ofensiva, de ganar derechos, y en tiempos del sindicato a la defensiva para no perderlos. No fueron pocos años. El tiempo. Laura, te paso a vos porque vos fuiste delegada en esa época. Muchos de los compañeros que hoy son conducción del sindicato en las seccionales o en la conducción provincial, o que fueron como Hugo, como yo, como bueno Mari en su momento, como bueno, Roby, vos, María Reigada, no sé, no quiero, a todos empezaron su carrera sindical siendo delegados, y la escuela era siempre la referencia, la escuela en términos de expresión política de los trabajadores del lugar de trabajo. Laura siempre dice una cosa y le pido que la diga, y yo la tomo siempre la repito. Ella en una reunión nuestra chica dijo una vez, la disputa en términos de debate, no de pelea, ¿no? La disputa se da en el patio de la escuela. Y yo estoy absolutamente convencida, yo y nosotros, que es así. El debate político, ideológico, sindical se da en el patio de la escuela. Y el compañero que genera el debate, o que debe de generar el debate, y que lo organiza, y que lo genera y lo impulsa, es un delegado. Una escuela con delegado y una escuela sin delegado es sustancialmente distinta. Y paro acá, porque si no, no paro más. Te paso la posta, Laura. No, muchas cosas se me pasaron por la cabeza, por la historia, porque aparte pensaba en esto que la historia... No se puede fumar, Cecilia. No, esto es lo mejor que tiene la pandemia, te diré, que fumo todo lo que quiero, porque ella es una represora, es, ¿cómo se llamaba? El sensor Torquemada, es mi Torquemada del cigarrillo. Acá fumo, tomo café, hago lo que quiero. No, Cecilia en estado puro. No, pensaba muchas cosas mientras vos hablabas. La verdad, lo que fue ser, primero la construcción de qué significa ser un delegado, ¿no? Y en aquella época uno se preguntaba, ¿delegado de quién? ¿Para qué? Y sigue siendo lo mismo que hoy, porque, bueno, vos estabas en la Unión de Educadores de Morón, yo estaba en la Unión de Educadores de Matanza. Mari siempre nos planteaba a las generaciones más jóvenes, en aquel momento yo tenía 21 años cuando empecé, esta cuestión de, para ser el delegado o delegada de la escuela, uno tenía que ser el mejor maestro, el mejor docente y también el mejor compañero, porque en realidad a veces uno trastoca un poco esto, pero nosotros somos delegados de la escuela, obviamente del SUTEBA, pero la ecuación es, nosotros somos los delegados, los que representamos la voz de los compañeros de la escuela y las compañeras en la organización sindical, ante la patronal, y eso fue toda una construcción que fuimos armando, una generación que empezaba en un momento muy difícil, porque cuando empezamos a recorrer ese camino de la construcción del paro el 1 de junio, teníamos que ir a recorrer escuelas,
y la verdad golpeamos la puerta, los delegados que teníamos esa hermosa chapa de decir que éramos delegados en aquel momento de la escuela Yo 181, y ¿de dónde? De la Unión de Educadores, y nos cerraban la puerta en la cara. Yo creo que se conjugaban muchas cosas, aparecía fuertemente el miedo, pero bueno, era toda una época. Entonces, ser delegado era una tarea que al mismo tiempo me acordaba, en esta historia de el delegado no empieza, el SUTEBA no empieza cuando yo llego, que para poder sostener a la organización sindical, a la Unión de Educadores de Matanza, de Morón, me acuerdo que cobrábamos con un troquelito la cuota sindical y recorríamos las escuelas diciendo, vengo, ahí me acuerdo a una compañera, Esther Gómez Bermejo, histórica compañera docente, Beatriz Mansur, bueno, compañeros, seguramente me voy a olvidar de muchos, pero que fueron parte de la Constitución y que eran las que nos enseñaban a ir por las escuelas con este troquel para que se pague la cuota sindical. Digo, porque no solamente lo que pudimos construir lo hicimos sin celular porque no había, sino que aparte el delegado era parte activa de la construcción de la organización sindical. Y esto me parece que marcó muchísimo esto que también vos decís, porque el patio de la escuela, yo digo el patio y la cocina de la escuela, ¿no? Son como los dos lugares donde uno robaba un cachito de tiempo, en los que podía y como podía, para poder comenzar a dar esos grandes debates. La verdad, como delegados y delegadas de escuela hemos hecho... Yo recién me acordaba la primera vez que me votaron mis compañeros y mis compañeros, que fue, acá lo tengo al lado, porque le gané la elección al que ahora es mi compañero de vida, a Osvaldo, en la escuela 92, y en la primera elección era con la urna, todo, y competimos. Le gané la elección y ahora vivo con él, pero bueno, cosas de la vida. Pero bueno, era todo, creo que es muy importante, aparte el día de la elección, el día que nosotros nos proponemos para ser aquellos que después vamos a representar la voz de todos y todas en la organización sindical. Y la verdad, el lugar de los delegados fue, voy a marcar 2 o 3 cuestiones. La primera que recuerdo fuertemente fueron las jornadas de desburocratización, donde la verdad los delegados empezamos a discutir y las delegadas en un contexto que en realidad estábamos en democracia, pero el autoritarismo no se había ido así porque sí, sino que había cuestiones muy autoritarias fundamentalmente en aquel momento de los equipos directivos, de los equipos de conducción, y estoy hablando ya casi años 80, mediados de los años 80, ya estábamos en democracia, y discutíamos los instrumentos de trabajo, si el leccionario, algunos tarea para el hogar, los más jóvenes, busquen qué era el leccionario docente para una maestra o maestro de grado. Digo eso como un montón de otras planillas al cohete que nos hacían hacer, y dimos una gran disputa ahora para poder llevar aquello que nosotros pensábamos que era irruptivo, que teníamos que pararnos para decir que no, pero era un no que se había construido con muchos compañeros y con muchos elementos. El papel fundamental lo tenía el delegado. Era el delegado el que hacía un espacio para poder generar el debate dentro de la escuela y al mismo tiempo después generar el debate en el cuerpo delegado. Pero bueno, digo, me acuerdo de algunas cuestiones y después los grandes hitos, ¿no? Vos decís el paro el 1 de junio y yo no puedo dejar de recordar lo que fue la Marcha Blanca, una anécdota de la Marcha Blanca. La marcha nunca imaginamos, porque en realidad la marcha fue el final, pero nunca imaginamos ese paro inmenso de 42, 43 días, porque habíamos votado un paro por tiempo indeterminado, año 1988, y la primer marcha que íbamos a ir a Plaza de Mayo llovía torrencialmente, pero torrencialmente, era casi, me acuerdo que vos, Cecilia, Mari, Hugo, estaban en la acetera, y la verdad se estaba casi inundando, y ustedes nos planteaban, esta cuestión de hablen con los delegados para ver qué hacemos, si hacemos la marcha o no. Y la irrupción de los delegados de escuela en esa definición que era vamos igual, la hacemos igual, al final se inundó, pero terminó saliendo el sol. Pero yo recuerdo esa cadena
que, a ver, era una cadena con teléfono público, porque no todos teníamos teléfono en casa, era una cadena casi humana que se armaba, imaginémonos, sin celular, pero también sin teléfono, donde teníamos que ir a la casa de un vecino. Había una conexión de esos cuerpos de delegado muy firmes, que creo que aparte tenían que ver también con una época, ¿no? Pero bueno, nada, es muy interesante poder pensar también cómo cada hito, bueno, la carpa, no sé si ahí la carpa los delegados tuvieron y las delegadas un papel, me parece que también como un hito histórico muy importante. Nosotros creo que dice Laura Francisco, una de las primeras tareas que hicimos con los... ¿Hay un problema del sonido? ¿Se escucha? Porque tengo como un retorno. Yo te escucho bien. Nosotros, a ver, siempre tuvimos como, digamos, como modelo, por decir de alguna manera, la experiencia del movimiento obrero en este país, ¿no? La historia del movimiento obrero, que era un gran ejemplo. Me refiero a las grandes luchas de los trabajadores, ¿no? En este país, sobre todo en la época de la resistencia, la pelea contra la primera dictadura, contra la otra también, la primera no, no fue la primera, no sé, debe haber sido la cuarta, la quinta. Tuvimos muchas dictaduras en este país. Le digo la de Longaniato. Toda la resistencia de algunos sectores de trabajadores, bueno, la clase obrera cordobesa, los santafesinos, los mendocinos, el conurbano bonaerense. En esa época me acuerdo yo que había una organización muy fuerte en el conurbano, que eran los delegados, la coordinadora de delegados de fábrica de Morón, de Matanza, esos compañeros de las comisiones internas que después en la dictadura la mayoría fueron desaparecidos, ¿no? Fábricas, sobre todo fábricas metalúrgicas, no únicamente, pero sobre todo fábricas metalúrgicas. Entonces nosotros aprendimos de ahí, ¿no? La historia del movimiento obrero de este país, que es, yo creo que única, me atrevería a decir casi en el mundo, ¿no? De organización de trabajadores, nosotros teníamos una profunda admiración y queríamos tener un sindicato que se pareciera lo más posible, ¿no? A esa forma organizativa que tenía. Y los cuerpos de delegados, y las comisiones internas, por supuesto, pero los cuerpos de delegados de las organizaciones de trabajadores eran un ejemplo a seguir. Entonces lo tuvimos como un objetivo político, no digo único porque teníamos muchos otros, pero digo como central en perspectiva de futuro del sindicato y de marca de identidad, ¿no? La formación del cuerpo de delegados en el SUTEBA. Lo que dice Laura es así, las jornadas de desburocratización, esa palabra difícil de decir, la hicimos con los delegados y fue una de las primeras tareas que hicimos cuando conformamos el SUTEBA, teniendo en la cabeza la consolidación de ese sistema nervioso, porque la escuela es la célula del sindicato, así como la fábrica es en los metalúrgicos o las obras en construcción en la UOCRA. Cuando hablo de esto, hablo de los trabajadores, nos guste o no nos guste, quienes conducen esas organizaciones. Eso lo dejo para cada uno, tendrá su juicio de valor, pero me refiero a los trabajadores, ¿no? La escuela es la célula de nuestra organización y el delegado el cuerpo delegado, el sistema nervioso. Sin eso el sindicato no existiría, o sería otro sindicato, porque hay otros sindicatos que funcionan sin cuerpo de delegados, con otras metodologías, pero con la fortaleza que tenía el SUTEBA, con la extensión territorial que tiene el SUTEBA además, que es un elemento a tener en cuenta, con las diferencias internas que tiene el SUTEBA en términos de, una cosa es el interior de la provincia y otra cosa es el conurbano, ¿no? Hay un montón de cosas en común y otro montón de cosas diferentes. El delegado es eso, es
el motor, el corazón. Yo le digo siempre el sistema nervioso porque es como eso, ¿no? La red que va y viene desde el cerebro hasta el último rinconcito del sistema. Entonces, en ese sentido, dos cosas quiero destacar. Haber tenido nosotros en ese momento el acierto político de haber apostado fuertemente el cuerpo delegado y ese ejemplo que tomábamos del movimiento obrero que con los delegados marcaron la historia, ¿no? Nosotros atravesamos la dictadura y supimos de la resistencia del movimiento obrero, de los paros de resistencia ya en el año 77, un delegado ferroviario, en el año 77, lo matan en uno de los andenes de la Estación Constitución, repartiendo volantes de un paro de ferroviarios, año 77. Entonces, a nosotros nos marcó muy fuertemente eso. Digo a nosotros, los más viejos, o los que tenemos más juventud acumulada, vamos a decir. Nos marcó fuertemente eso como ejemplo, ¿no? Y con las características que tiene la docencia. Los docentes no somos metalúrgicos, no somos ni mejores ni peores, somos el puesto de trabajo, el lugar de trabajo, el trabajo social determina en uno también la conciencia, entonces no es lo mismo un metalúrgico que nosotros. Pero la esencia del delegado, de la importancia de los delegados para la vida del sindicato, para nosotros fue central, y creo que en eso no es una de las cosas en las que acertamos, ¿no? Y creo que fue clave para la construcción del sindicato y para mantener estas cosas que decía Laura. ¿Cómo íbamos a mantener 42 días de paro? Un paro que arranca con no inicio si no teníamos delegados. Compañeros, a los 10 días nos hacen... me dijo Laura que no diga malas palabras antes que empezara esto. Nos hacen bolsa, vamos a decir. Nos corroen, no se nos cae, porque fue muy difícil de sostener un paro por tiempo indeterminado, nacional, además. Y esa marcha, la que dice Laura de la lluvia, yo la recuerdo, mira, te diré, la Marcha Blanca fue la Marcha Blanca. Obviamente es icónica, es un hito, pero esa marcha a la que vos haces referencia, porque estábamos con Mari y con Hugo en Cetera, y había compañeros de la Junta Ejecutiva, buenos compañeros, peleadores y todo, pero que les parecía una locura hacer la marcha en esas condiciones con la lluvia. Y nos peleamos como locas, Mari y yo estábamos como locas porque decíamos, están los delegados, me acuerdo, mirá, lo tengo grabado en Rivadavia y Riobamba, estaba Cetera en ese momento, lo tengo grabado como uno de los recuerdos así más grandes, nosotros planteándole al resto de la Junta Ejecutiva, que eran compañeros del interior, que nosotros necesitábamos darle respuesta a los delegados porque estaban los delegados exigiendo, reclamando que la marcha se hiciera igual. Así que de esa marcha en particular yo guardo un recuerdo así como muy conmovedor. Y después ninguna de las otras cosas se hubiera podido garantizar. Estuvimos 3 años en la Carpa Blanca, 1000 días. Si vos no tuvieras delegados, hubiéramos tenido cuerpo delegado que viniera a atender a los ayunantes, a darles las ingestas que tomaban, a organizar todo lo que fue la parafernalia de actividades que tuvo la carpa, y no hubiéramos pedido, porque éramos un puñado de compañeros. Entonces, realmente ahí está, ¿no? El motor, el sistema nervioso, ¿no? Del sindicato. El mismo que ahora, ¿no? ¿Eh? El mismo que ahora, así vamos ya. Tal cual. Un cacho, yo digo, pensaba, qué momento tan difícil. Escuchaba a los compañeros al principio en el videíto de nuestra revista digital, que los invito a todos y a todas, que es muy interesante, aparte de muy bella, y de un lenguaje muy interesante que tiene. Y la verdad, en tiempos de pandemia, ¿no? En estos tiempos donde los delegados del SUTEBA y las delegadas del SUTEBA siguen escribiendo una agenda. Porque esto también es lo más importante. Cuando yo traigo a la actualidad, a la memoria de la desburocratización, era la agenda que construíamos desde cada una de las demandas que nuestros compañeros y nuestras compañeras, nosotros mismos, teníamos en las escuelas. Entonces,
el delegado y la delegada lo que hacen en la escuela es construir esa demanda y es la organización sindical la que tiene que construirla colectivamente y dar respuestas colectivas. Y la verdad, para nosotros fue muy, muy importante en estos últimos meses, donde los delegados de nuestra organización tuvieron un papel, bueno, lo que cuentan estos compañeros y compañeras en el inicio del video, un papel fundamental en esta solidaridad inmensa que tenemos los maestros, las maestras, los profesores y las profesoras, porque no solamente estamos en casa, sino que hay cientos de compañeros y compañeras docentes que están en la escuela entregando con una inmensa solidaridad y compromiso los bolsones de comida, estando ahí, ¿no? Y al mismo tiempo la organización sindical fue construyendo la agenda actual de los docentes. Y pudimos construir, y con esto me parece que es muy importante, la semana pasada, una reunión de delegados en cada uno de los distritos de la provincia de Buenos Aires y lo hicimos de esta forma virtual, de esta forma que no es nueva, pero para muchos de nosotros sí, con este formato de pantallitas, de no poder, donde la mirada es absolutamente distinta y la palabra también transita de otra manera, y sin embargo pudimos realizar en toda la provincia de Buenos Aires reuniones de delegado para poder cerrar la constitución de esta agenda nuestra en este momento. Una agenda que tiene desde, no la voy a contar toda, porque bueno, ya está en nuestra página, ya circuló por Delegados en Red, que es otra de nuestras herramientas, pero subrayar algunas y fundamentales, que me parece que es muy interesante, el acuerdo paritario que firmó nuestra organización nacional, la CETERA. ¿Por qué digo? Porque toma parte de la agenda de la provincia de Buenos Aires que hemos discutido con nuestro cuerpo de delegados, que es, por ejemplo, el poder pensar en, de alguna manera, regular el trabajo en la actualidad, ese trabajo que se da en casa. De paso digo que, bueno, cuánto trabajo hacíamos en casa que estaba sin regular y que ahora quedó sobre la mesa y quedó expuesto, lo decíamos en las reuniones de delegado, ese trabajo que hacemos los docentes. Pero no me quiero ir del tema, y bueno, parte de la agenda es esa, la agenda de la formación, la conectividad. Me parece que hay una invitación muy fuerte a todos los docentes a poder conectarnos con esa agenda paritaria nacional y también con la agenda de los delegados de la provincia de Buenos Aires. Esto por un lado, y por el otro lado, para ir cerrando, ¿qué te parece, Ceci, si pensamos en las nuevas generaciones en esta etapa y les das un mensaje y le damos después entre las dos un mensaje? Dale, empezá vos. Yo no, cuando estas reuniones de delegados virtuales que dice Laura que hicimos esta semana, cuando supimos la cantidad de compañeros que habían participado, el SUTEBA tiene eso, ¿no? Nunca nos colma la capacidad de asombro. Cuando, no sé exactamente, pero más de 10.000 delegados participaron en las reuniones de delegados virtuales. Y la verdad es que es una cosa, yo se lo decía la otra vez, se lo contaba a Sonia Leso, la secretaria general de CETERA, y me decía 10.000 delegados. Y ella es de una organización fuerte, AMSAFE, ¿no? Porque no... Entonces, eso uno le renueva esto, compromiso, que es lo que la convocatoria por la que estamos acá, y muchos de esos delegados son compañeros jóvenes. A mí me produce mucha emoción. Son esas cosas que uno dice, bueno, uno hizo muchos sacrificios en la vida, digamos, la militancia... Fue la militancia en el SUTEBA y la construcción del SUTEBA y lo que hacemos todos los días es, digamos, central en nuestras vidas. Y a veces, bueno, no siempre son buenos momentos, ¿no? A veces uno también atraviesa momentos de adversidad. Pero cuando pasan estas cosas, cuando me entero, 11.000 delegados participaron de las reuniones, es como que cobra sentido todo lo que uno hace. Uno dice, bueno, esto de vale la pena, o mejor dicho, en lugar de vale la pena, vale la alegría de tener tantos compañeros
dispuestos a seguir construyendo, ¿no? Con un fuerte compromiso con los chicos, que es lo que a uno, y con el derecho social a la educación, que me parece que es el compromiso político central nuestro, ¿no? Aportar a la transformación de la realidad desde la escuela, y no es menor, es una tarea esencialmente política la que hacemos, cada uno desde el aula, desde la escuela, desde ser delegado del sindicato, de participar, de reclamar, de cuestionar, de ser, le digo sobre todo a los jóvenes, interpelen, cuestionen, no digan todo que sí, sean contraculturales, sigan siendo, ya me lo habrán escuchado muchos, pero yo siempre digo que el SUTEBA somos como los salmones, ¿no? Que nadan contracorriente para desovar. Nosotros hemos sido contraculturales siempre. Los jóvenes tienen que ser por naturaleza contraculturales. Este es el sindicato que les cae como un traje para los jóvenes, porque esencialmente somos contraculturales y navegamos contracorriente. Así que nada, un abrazo inmenso, ya nos vamos a poder abrazar de verdad, a todos los compañeros, a todos los delegados, y refuercen ese compromiso, ¿no? El SUTEBA enamora, así que si salieron delegados por primera vez, prepárense para no irse nunca más. Ahí quedaron enganchados en esta construcción colectiva que es muy hermosa, ¿no? Y que nos interpelen, cuestionen, no digan todo que sí, háganme caso. Después me retan los compañeros, porque me dicen, mandás a los jóvenes a que cuestionen. Por supuesto, los jóvenes tienen que cuestionar, si no cuestionan ahora, ¿cuándo lo van a hacer? Así que un abrazo grande, a fortalecer el sindicato y a atravesar esta etapa, ¿no? Y la etapa que va a venir después de la pandemia, que va a ser muy difícil, muy, muy difícil, y que vamos a tener que tener muy bien la brújula, muy bien agarradita de la mano, y el timón muy fuerte, porque va a venir arremetida de los sectores más reaccionarios y conservadores de este país, y el camino lo tenemos que marcar los trabajadores, y nosotros somos parte de eso, y los delegados tienen que ser eso, lo que deben ser organizadores de la demanda, generadores del debate en la escuela, del debate político, del pedagógico, de todo lo que significa debatir con los compañeros, y nada, fortalecernos para eso, para seguir dando la pelea en este país que junto a los trabajadores, que merecen tener junto con nosotros una vida digna. Sigan, ya está, basta porque me emociono. Bueno, después me preguntan a quién salgo. Bueno, esta es una de mis hijas preferidas. Ahora cuando eso de cuestionadora, y bueno, a nosotros nos criaron así. Por eso no solamente es un tema, es verdad lo que dice Cecilia, no solo la juventud. El tema es que uno nunca tiene que perder esa parte de juventud, de el día que los trabajadores y las trabajadoras perdemos la irreverencia o los cuestionamientos, vamos a tener que por lo menos empezar a preguntarnos por qué camino andamos. Y la verdad, en esto que dice Cecilia, bueno, los tiempos que vienen van a ser tiempos difíciles. Bueno, también es parte de la agenda de nuestros delegados y delegadas dar este debate también de lo que viene. Cuando transitamos la última reunión de delegados, nosotros, como parte de la agenda, poníamos el debate de este proyecto que empezó en la cabeza de nuestro secretario general, el compañero, el maestro, compañero Hugo Yasky, de la CTA, con respecto al impuesto a las grandes riquezas. Y para nosotros es un debate profundizar qué es, para qué, a quién, porque seguramente ese impuesto no le va a llegar ni a tu compañero, ni a mi compañera, ni al vecino de al lado, ni al que vive arriba o abajo del edificio. Y entonces hay que debatir en serio, porque cuando nosotros discutimos el papel del Estado, también tenemos que discutir de dónde tiene que salir el dinero para poder solventar las políticas públicas que como delegados, como organización sindical discutamos. Digo esto porque es parte de la agenda, porque un sujeto político importante en la historia de
de nuestro país siempre fueron los trabajadores y las trabajadoras organizados. Nosotros creemos fervientemente en eso. Así que, nada, yo creo que el mejor saludo de cierre es el inicio de ese videíto, saber que tenemos quien lidere la posta en cada una de las escuelas, con compañeros y compañeras muy, pero muy comprometidos, que lo importante es saber que uno es el delegado fundamentalmente de los compañeros y las compañeras. Si aparte somos de una agrupación sindical, es bárbaro, pero nosotros no somos delegados de una agrupación, sino que somos delegados de nuestros compañeros. Y el mejor debate para cada una de las agrupaciones que existen en nuestra organización es que ese debate se instale en la escuela y ganar el debate, pero nunca transformar la voz de los docentes en otra cosa. Para nosotros eso siempre fue un compromiso que aprendimos fundamentalmente en la escuela, en el patio o en la cocina de la escuela. Y creemos que el SUTEBA tiene que seguir transitando ese mismo camino. Así que, nada, convocarlos a algo interesante ahora al final, porque van a ver un video que sintetiza el acuerdo paritario de nuestra organización sindical de la CETERA, que es muy interesante. Y mañana tenemos, yo fui a la escuela pública, vieron que estamos también saliendo a través del Instagram. Hicimos algunos reportajes todos los días miércoles a las 7 de la tarde, con algunos protagonistas tales como actores, otros músicos, escritores, y mañana tenemos una sorpresa hermosa porque ese reportaje va a ser a un maestro inmenso, es a nuestro compañero Hugo Yasky, que pasó por la escuela pública, así que mañana los estamos convocando. Siguió después de largo, no solamente estudió, sino después fue maestro, que les cuento a los de Lomas de Zamora, que empezó en La Matanza, que lo dejaron cesante en la escuela 46 de La Matanza. Como acá nadie puede contestarme, a lo sumo van a escribir algunos de Lomas por ahí. Así que los esperamos a las 7 de la tarde en el Instagram, y después a la noche, como siempre, Jubis conectados. Un inmenso abrazo a los Jubis, a las jubiladas y a los jubilados de esta organización sindical, que fueron esos delegados y esas delegadas de escuela que sostuvieron, que hicieron posible cada uno de los grandes hitos que tuvo esta organización sindical en cada uno de los momentos más hermosos, pero también en cada uno de los momentos más difíciles. Así que un inmenso abrazo a todos los compañeros y compañeras jubilados y un inmenso abrazo a los nuevos y nuevas delegadas, que lo que viene va a ser apasionante porque vamos a ser protagonistas de que las cosas en nuestro país puedan cambiar. Un abrazo muy grande para todos. Chau, Ceci, deja de fumar. Chau, chau a todas y a todos.